Hola, amados hermanos. Vamos a comenzar en este día con, siguiendo la clase, lo que es el modelo del protocolo profético, y les voy a pedir que vayan a la página, voy a empezar a explicar a partir de la página 99. Este modelo es simplemente, como dice la palabra, una forma, pero cada uno lo puede adaptar de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la congregación, de acuerdo a lo que ustedes evalúen. ¿Para qué sirve el protocolo profético? En muchas oportunidades les hablé, les dije anteriormente de que íbamos a ver este tema, que es sumamente importante para poder tener un orden dentro de lo que es una palabra profética o dentro de la congregación cuando hay varias palabras proféticas o en el caso de que haya una. Sirve como una forma de evaluar y al mismo tiempo sirve como una forma de tener un orden. En la página 99 dice que no hay solamente un modelo, por eso cada uno lo puede adaptar, lo puede reformar, lo puede corregir o puede cambiar completamente el modelo. Pero esto es más o menos la serie de pautas necesarias para que haya un orden. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para confeccionar un protocolo profético en la congregación es asignar a una persona, o puede ser más de una o dos, que tengan la responsabilidad de ser los administradores de este protocolo, que tengan la responsabilidad de lo que es la administración profética durante las reuniones. Y es importante, por supuesto, que la congregación sepa cuál persona o cuáles personas son. Entonces, este administrador, como dice en la página 100, puede ser alguien del liderazgo, de preferencia uno del cuerpo pastoral o un anciano de la iglesia. Generalmente lo que se puede hacer es, digamos, que no sea un solo ministerio, podría ser una persona que puede ser el pastor o alguien del equipo pastoral y otra persona que tenga el ministerio profético. También puede ser algún intercesor. Esta persona, dice, debe ser madura espiritualmente, debe tener discernimiento, alguien que pueda ejercer autoridad sin intimidar, o sea, alguien que sea también, en cuanto a su carácter, carácter maduro, que pueda estar cerca del frente para servir como un filtro y supervisar la administración profética. Deben ser personas en las cuales debe poder fluir en el mismo los dones espirituales, y deben ser personas que estén atentas, deben ser personas que tengan, digamos, un registro en su carácter maduro, en su carácter más que todo, más que en los dones. Durante las reuniones debe estar posicionado para tener un buen contacto visual con la persona que dirige la adoración, la administración, el salmista y con el pastor. Debe tener acceso a un micrófono y esta persona puede, dice allí, injertar, o sea, puede dar una palabra o un canto profético cuando sea adecuado durante el tiempo de alabanza, cuando el espíritu de profecía está fluyendo, o sea, puede intervenir en una palabra o un cántico profético. Por eso vuelvo a reiterar que es importante que toda la congregación sepa cuáles son las personas y realmente llegar a un acuerdo en el caso en que pueda soltar un cántico espontáneo o dar una palabra en que los que están ministrando entiendan de que es un momento para soltar esa palabra. No es que se están superponiendo tareas, ni hay competencia entre los ministerios, sino que lo que se quiere lograr con esto es poder complementar las tareas. Las personas que crean que Dios durante una reunión, que crean que Dios les ha dado una profecía o un cántico profético, se pueden acercar a esta persona o a estas personas, que son los administradores del protocolo,
para compartir primero con él o con ella lo que ha recibido. Por eso anteriormente dije que era importante que fuera alguien alguno de los pastores o parte del equipo pastoral junto con una persona que tenga el ministerio profético. Cuando en la reunión alguien ha recibido una palabra, una visión o un cántico, lo acertado es que se pueda acercar a estas personas que son los administradores del protocolo y les puedan exponer a ellos primero esas palabras, esa visión, ese cántico. Esta persona o las personas que van a ser los administradores del protocolo, si disciernen que la revelación es de provecho, se le puede dar lugar para que sea compartida. Creo que ustedes un poco estaban haciendo esto cuando en las reuniones estaban permitiendo que que pasen personas y que expongan lo que están recibiendo de Dios. El administrador servirá como un filtro para permitir lo que es de Dios e impedir y reorientar a lo que no sea de Dios. Es decir, esta es la función o la tarea de un administrador de un protocolo profético. Cuando alguien se le acerca al administrador profético, aquí hay una serie de pautas en las cuales sería importante que las personas que van a estar encargadas de este protocolo lo puedan examinar más profundamente. El administrador puede hacer preguntas discretamente y respetuosamente para ver qué palabra o revelación tiene la persona que se le acerca y le expone esa revelación. Esto es especialmente importante cuando se trata de alguien que no se conoce bien o que tiene alguna historia de dar palabras que son acertadas. Esto le da la oportunidad al administrador de dar testimonio o no a la revelación antes de que sea compartida en público. También si se tiene en cuenta de que hay una compañía de profetas, esta compañía o este grupo de personas o alguna de ellas puede servir también como administradores. Esto va a servir ¿para qué? Para que si yo recibo una palabra, me dirijo hacia los que están a cargo de este protocolo, se la expongo y esto va a funcionar no solamente como filtro, sino como una red de seguridad. Para aquellos que puedan tener una revelación edificante, va a ser una red de seguridad tanto para las demás personas como para la persona que se acerque a hablar o a exponer la revelación o la palabra que ha recibido. Al mismo tiempo, aquellos que simplemente buscan recibir atención y que no tienen una profecía verdadera, tendrán mayor motivación de pensar bien antes de pasar al frente. Es decir, es una forma también para evaluar la motivación de los que quieran exponer las palabras proféticas o las visiones, porque muchas veces puede ser una palabra recibida del alma y la persona que quiere dar esa palabra su motivación es solamente para llamar la atención o para de alguna forma exponer que recibe esas palabras. Si es una persona que tiene buen testimonio, como dice acá, que tiene una historia de siempre ofrecer profecías acertadas, entonces quizás no habrá motivo de hacer preguntas. Yo diría que en todo caso siempre es mejor hacer preguntas. Por más que sean personas que reciben revelaciones acertadas, porque muchas veces tendemos a cometer un error o el peligro es que podamos poner los ojos en la persona y tener seguridad en la persona y no depender de Dios en ese momento. Es importante para las personas que funcionen como administradoras de este protocolo que puedan depender del Espíritu Santo en todo momento y que más allá de que se acerque una persona a la cual yo tengo afinidad, no dejemos la costumbre de preguntarle al Espíritu Santo si realmente la revelación es de Dios, si la visión es de Dios. Si el administrador discierne que la profecía no es de Dios, que no va a ser de provecho o que simplemente no fluye bien con lo que Dios está haciendo en ese momento en la reunión, entonces
puede agradecer a la persona por haber venido a compartir e instruirle que regrese a su asiento. Los que insisten en compartir la palabra deben ser animados a escribirla en un papel y someterla al administrador, quien después la va a entregar al pastor o a la compañía de profetas. Hay momentos donde quizás se discierna que no es de Dios, entonces vamos a pedirle amablemente a la persona que haya traído esa palabra, vamos a agradecerle por haberla compartido, pero vamos a pedirle que tome asiento. Cuando se discierne que la revelación o profecía sí es de Dios y el tiempo es adecuado, o sea, quizás también puede ser el caso que sea una palabra que sí es de Dios, pero que no es el tiempo para compartirla. Entonces es bueno pedirle a la persona que la escriba y esta palabra después puede pasar a la compañía de profetas para ser evaluada, para ser filtrada, para ser pesada. De todas maneras, cuando consideramos que sea de Dios o no es de Dios, es bueno tener, como les dije, siempre registradas las palabras, es bueno pedirle a la persona que la escriba, que la describa y tener como un registro dentro de la compañía de profetas con fecha y para después seguir trabajando en esa palabra, porque muchas veces Dios va a dar algo que no se completa en el momento o que sí es para el momento, pero que necesita otros pasos siguientes para ser cumplida la revelación o ser completada. Entonces siempre es bueno que se registre cualquier palabra que sea para después poder ser evaluada y de alguna forma vamos a ejercitarnos un poco más en interpretar las palabras y en discernir cómo maduramos en los dones cuando los ejercitamos. Entonces va a ser bueno que cada imagen, cada palabra que exista o que haya dentro de las reuniones pueda ser registrada para después ser evaluada o filtrada por la compañía de profetas y también como una manera de ejercitar los dones y de ejercitar la interpretación y la aplicación de esta palabra. Cuando se discierne que la revelación o profecía es de Dios y que sí es del momento para exponerla, se va a dar lugar a la persona para que comparta esa palabra o esa visión. Los que manejan el sonido, dice, pueden bajar el volumen de la música y pueden darle el micrófono a la persona para que pueda exponer la palabra. Al terminar la profecía, la congregación puede responder como es apropiado y continuar el servicio. Aunque la palabra pueda ser acertada y de provecho, siempre hay que esperar el momento oportuno. Esta persona puede ser animada a esperar un lado hasta que la oportunidad se presente, porque muchas veces interrumpimos la reunión en el momento en que, a pesar de que es una palabra de Dios, pero se puede interrumpir el momento inoportuno la reunión. Entonces es importante que el administrador conozca no solamente que discierna si la palabra es o no es de Dios, sino cuándo es el momento oportuno para poder compartirla. Aquí en la página 101, esa sería como una parte de lo que sería la tarea de los administradores del protocolo. Las pautas para los que pasan al frente. Los que buscan compartir una palabra profética no debemos acercarnos con una actitud negativa o de soberbia, arrojando la profecía al pastor con un Dios me dijo esto, ¿y ahora qué vas a hacer con ello? Deben acercarse con humildad y respeto. Y como dijimos anteriormente, que ya no los profetas del Nuevo Testamento, de este tiempo, generalmente cuando estamos frente a profetas del Nuevo Testamento no utilizaban Dios me dijo, sí en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Entonces creo que ya habíamos hablado anteriormente de la importancia que es, entiendo esto o veo esto
o estoy discierno esto. Porque si nos acercamos a la persona con que Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo, le damos poca opción a que la persona pueda, digamos, tomar una decisión, ya sea el pastor o el administrador del protocolo profético. Someta la profecía de tal manera que permita que la persona en autoridad determine si la profecía es realmente de Dios o no. Esto es para aquel quien se va a acercar a compartir esa palabra. O sea, siempre tiene que ser con humildad y con respeto, y además esa persona tiene que entender que su función es entregar lo que entiende que Dios le está dando, y allí termina su tarea. Antes de pasar al frente, considere lo siguiente. Esto es para la persona que está recibiendo en una reunión esa palabra. Juzgue usted mismo la fuente de la revelación. No presuma que usted sea tan santo que no pueda equivocarse. Aquí dice, los escalofríos en su brazo no son prueba suficiente de que haya escuchado a Dios. Es decir, allí está el ejercicio de nuestro espíritu y el ejercicio de escuchar a Dios para entender si lo que estamos recibiendo es de Dios. Pregúntese si la revelación está de acuerdo con principios bíblicos, porque Dios no se contradice. Dijimos que toda revelación tenía como base o tiene que tener como fundamento la palabra de Dios. Pregúntese si la revelación es de provecho o de edificación. Si no, guarde silencio. Piense por un momento lo que sería el resultado posible si comparte la revelación en público, si el fruto es negativo, no es de Dios. O tal vez sí es de Dios, pero no es el tiempo correcto para compartirla. Considere que puede ser una palabra de confirmación personal, no para la congregación. Puede ser un mensaje dado en forma personal y no para compartirlo en forma congregacional. Pida al Señor que le dé claridad con relación al tiempo de compartir la palabra y cómo quiere Él que lo maneje. O sea, no es solamente recibir la palabra, sino es preguntarle a Dios si es de Él, si es el momento oportuno y cómo quiere Dios que la compartamos. Si la esencia de la profecía ya ha sido compartida de otra forma, no es necesario volverlo a repetir. No cambie el orden o el fluir de un servicio a menos que se le ha autorizado previamente, porque si no, surge el peligro de que cuando hay varias palabras se provoque un desorden dentro de la reunión. De otro modo, dice aquí, podría causar confusión. Si no se combina con el fluir actual, o sea, con lo que Dios está haciendo, o no va a edificar o complementar lo que Dios está haciendo, entonces escríbala y guárdela. También quiero agregar que otra pauta para tener en cuenta cuando se recibe una palabra es si va a hablar de Cristo, o sea, si va a manifestar algo de Cristo. Entonces, porque el espíritu de la profecía siempre da testimonio de Jesús. Entonces, esta también es otra pauta a tener en cuenta para aquel que está recibiendo una revelación o una palabra. Si después de todo esto todavía no le fue permitido compartir, esto es para la persona que se acerque. Si usted no puede tener paz hasta que ha compartido esa palabra, entonces escríbala y entréguela al pastor o al administrador del protocolo profético. Vuelvo a repetir, la responsabilidad del que recibe una palabra es entregarla. Y entiende que es de Dios, solamente su responsabilidad termina cuando ha entregado la palabra. Muchas veces puede haber existir la tentación de querer presionar para que el pastor o el administrador del protocolo reciba mi palabra y para que toda la congregación reaccione apoyando esa palabra. Y esto es una tentación de aceptación personal más que de entregar esa palabra y dejar que Dios obre. Es decir, la palabra de Dios tiene poder y si es un mensaje que Dios quiere entregar,
solo el mensaje va a provocar una influencia en las personas, sin estar presionando y sin estar insistiendo. Por eso es que llegamos a este punto y hemos visto anteriormente mucho lo que es el carácter, hemos hablado de la integridad, hemos hablado de muchos aspectos, porque en verdad cuando estos aspectos, si se han trabajado en el corazón de la persona, se ven reflejados en el momento en que una persona va a compartir esa palabra. Quizás Dios te da una palabra y te indica que tenés que compartirla, pero no sos vos quien tiene que hablarla, sino quizás sea el administrador del protocolo profético o algún líder o algún pastor. Entonces, aquí no buscamos protagonismo, sino buscamos que la congregación sea edificada y entregar lo que Dios está entregando para ese momento. Estamos buscando que Cristo sea visto, que Cristo sea exaltado sobre todas las cosas. Por eso es importante que el trabajar en la humildad, el trabajar en el morir y el trabajar en la necesidad de ser aceptados. Y también es importante trabajar en el temor de cada persona, o sea, el temor a no ser aceptado, el temor a ser rechazado, el temor a entregar algo. Si hay un temor que debemos tener activado en nosotros, es el temor de Dios. Permita que aquel que usted le ha entregado la palabra juzgue y decida cómo responder. O sea, ya no es mi responsabilidad, sino es la responsabilidad del administrador, del pastor, del líder. Los que no se disciplinan a hacer esto, típicamente no han escuchado a Dios. No se ofenda si no le dan la oportunidad de profetizar delante de la congregación. La ofensa va a revelar una falta de madurez y va a confirmar no solo al pastor, sino a los miembros de la congregación que esa persona no está todavía en el tiempo para ministrar, porque todavía siente que es algo muy personal. Y en realidad, cuando yo estoy entregando una palabra o una revelación, estoy entregando algo que es un interés de Dios, más que un interés propio. Si hay un interés propio es porque ya hay una necesidad de recibir protagonismo o de ser aceptado. Entregando así las profecías de forma escrita al liderazgo le ayudará al pastor o a la compañía de profetas saber qué espíritu hay detrás de todo esto y nos va a ayudar a crecer a todos. Por eso es importante que cada vez que en las reuniones, cuando se recibe una visión, cuando se recibe un cántico, cuando se recibe una palabra, se escriba. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Dios muchas veces entrega eso en ese tiempo, pero como una parte de un todo. Y es necesario evaluar, es necesario preguntar al Señor, es necesario en las reuniones quizás de una compañía de profetas o de un presbiterio profético o la reunión del ministerio pastoral, es necesario volver a preguntarle al Señor acerca de lo que Él ha entregado en una reunión y qué pasos tenemos que seguir. De esta manera vamos a crecer todos y vamos a utilizar nuestro tiempo de una forma con sabiduría y las palabras no van a quedar, digamos, simplemente en una reunión, sino que vamos a permitirle a Dios que siga trabajando en nosotros, que siga hablándonos, que siga mostrándonos y vamos a seguir ejercitando el discernimiento y la interpretación. Quizás también, esto es una idea personal, podamos utilizar algunas de esas palabras o de esas visiones para armar después enseñanzas, para armar después mensajes en los cuales les estemos impartiendo a la congregación aquello que Dios nos entregó en una reunión, lo estemos ampliando. Esto es una tarea que puede hacer la compañía junto a los pastores. Podemos seguir transmitiendo mensajes a partir de una visión, podemos seguir trabajando, podemos seguir preguntándole a Dios y podemos seguir impartiendo esto fresco a la congregación.
Importante, no debemos aceptar cualquier pensamiento que se nos ocurre. Tenemos que discernir cuál es la fuente de ese pensamiento. Acuérdense que los pensamientos comienzan con una voz que yo estoy escuchando. Entonces, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz propia, mía? ¿O es la voz de las tinieblas? Y eso nos va a ayudar, en esto se complementa el escuchar a Dios y en esto se complementa lo que es la profecía. Nos va a ayudar a discernir de dónde viene ese pensamiento, cuál es la fuente. Si la fuente del pensamiento no está de acuerdo con la verdad y naturaleza de Dios, lo tenemos que detener y inmediatamente someterlo a Cristo. Esto es identificar el pensamiento contrario, rechazarlo y reemplazarlo intencionalmente con la verdad de Cristo. Entonces, dentro de un protocolo hay pautas para los que van a ser los administradores y hay pautas también para los que cualquiera de la congregación que pueda recibir una palabra o una visión. ¿Para qué se hace esto? Para mantener cierto orden. No es, la intención de esto no es el control, sino que es lograr un orden y aprovechar, discernir y sacar lo que es bueno de lo que no viene de Dios, para poder aprovecharlo de una forma más profunda. El protocolo tiende a hacer esto, además de tender a que si tenemos varias palabras durante una misma reunión, no perdamos la dependencia de Dios, no perdamos lo que Dios quiere darnos. Por supuesto que para trabajar bajo un protocolo tiene que haber acuerdo, tiene que haber unidad y tiene que haber una comprensión de que a través de esto estamos complementando el ministerio de uno con el otro. No hay superposición de ministerios, no hay superposición de funciones. Y no hay aquellos que están en una pirámide y son superiores y los que no tienen revelación son inferiores. La intención de un protocolo es, su última meta tiene que ser la edificación de la congregación. Entonces, para trabajar dentro de un protocolo hay que trabajar en acuerdo y hay que trabajar en unidad. Y hay que trabajar sobre todo porque somos personas diferentes con distintas opiniones. Hay que trabajar en un ambiente de respeto, como dice la palabra, que nos sometamos los unos a los otros y que nos sometamos a las autoridades. Entonces, no es la opinión de unos que prevalece sobre la opinión de otros. Aquí se tiene que buscar lo que Dios quiere, cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el deseo de Dios y qué es lo que Dios nos está indicando hacer. Esto es más o menos para que ustedes lo tomen como un modelo, como una forma de, esto se tiene que escribir, se tiene que redactar y se tiene que dar a conocer a la congregación antes de ponerlo en práctica. Tiene que haber todo, no voy a decir estructurado, pero sí algo escrito, algo pautas que los líderes puedan dar a conocer o el equipo pastoral pueda dar a conocer como, bueno, este es el protocolo profético que vamos a seguir en esta congregación. Entonces, todos nos vamos a guiar por estas pautas y explicar que este protocolo nos da seguridad, nos brinda crecer a todos, nos brinda orden y nos brinda sobre todo edificación. Esto sería lo que más o menos un modelo de un protocolo profético. Les vuelvo a repetir que es solamente un modelo. Ustedes pueden escribir, redactar el propio. Pueden, por supuesto, hay que preguntarle al Señor y hay que elaborarlo bajo la guía del Espíritu Santo. Pero esto es más o menos una forma, una